vamos a estar trabajando precisamente el Plan Institucional de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil en un ciclo que va del 2025 al 2029 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Qué nos proponemos? Mira, nos proponemos presentar fundamentos, componentes e innovaciones de un plan para el avalúo del aprendizaje en una universidad en Puerto Rico, específicamente la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ofrecer un modelo replicable, centrado en equidad y mejoramiento continuo. ¿Y qué pretendemos que gane la audiencia? Una ruta práctica para integrar el avalúo al quehacer académico. Miren, que nosotros tenemos ese marco de decisión que nos motiva la pertinencia educativa. Definitivamente el avalúo es parte del quehacer educativo. Esos procesos de enseñanza, de aprendizaje y evaluación son importantísimos en la sala de clase. Y cómo los trabajamos es algo que nos motiva a mover este plan institucional. Y la acreditación del recinto de Río Piedras que tuvimos el año pasado, precisamente el semestre pasado, en esa reacreditación se nos recomienda trabajar con este plan institucional. Ahora bien, nosotros venimos de trabajar con un ciclo del 2022 al 2025 en el que tenemos varias lecciones. Una de ellas es la alta concentración en cursos de salida, que son esos estudiantes que se van graduando y cómo salen en esos cursos de salida, los seminarios, las tesis. Y esos cursos de salida vienen a medir mucho avalúo. Pero también tenemos una necesidad de representatividad porque tenemos pocos profesores reportando datos y al tener pocos profesores reportando datos, tenemos pocos estudiantes reportando datos. Por lo tanto, tenemos ahí un reto que se convierte en una oportunidad. Y nuestra respuesta institucional es hacer un plan común que nos permita establecer una comparabilidad. ¿Y qué tenemos? Mira, y esto abona a lo que el compañero estaba preguntando. Estamos proponiendo recoger datos en el inicio de la secuencia curricular en el año académico 2025-2026. En el año académico 2026-2027 hacer un recogido de datos en el inicio y a mitad de esa secuencia curricular. Del 2027 al 2028 tener ese recogido en inicio, en mitad y a final de esa secuencia curricular. Y 2028-2029 repetir ese recogido de datos en inicio, en mitad y en final. Y tenemos también unos cursos de educación general en los que vamos a estar recogiendo unas medidas anuales en todos los cursos a través de todos estos años. Y completamos un ciclo de 4 años. ¿Cuál es nuestro marco conceptual? Mira, nosotros pensamos en el avalúo como un rediseño de experiencias, no de fiscalizar al profesor en su sala de clases, sino ayudarlo, complementar sus prácticas, entender que el avalúo es parte de un proceso reflexivo hacia mis prácticas educativas, que yo tengo que hacer en mi sala de clase para mejorar ese proceso en que mi estudiante está diciéndome cómo aprende, por qué lo aprende y para qué lo aprende. Y eso es importante, que el profesor y el estudiante tengan una comunicación en el que esto se puede evidenciar. No vamos a fiscalizar. Tenemos también un principio evaluativo de equidad. En la medida que yo como profesora establezco unas tareas, en que esas tareas se puedan evaluar con unas rúbricas analíticas, le permite a mis estudiantes en igualdad de condiciones representar y decirme, mira, que yo he aprendido en tu curso, cómo lo he aprendido, para qué lo he aprendido, en igualdad de condiciones, obviamente a su ritmo y dentro de su aprendizaje. Y eso permite la autorregulación y la autoeficacia. Y también, pues no podemos olvidar la parte de la acreditación,
en la que tenemos unos estándares 3 y 5 de la Middle State Commission on Higher Education como horizonte, que es la que determina lo que vamos a hacer en la universidad en términos de avalúo. Nosotros tenemos una estructura en ese plan y es importante ver que hay una división de investigación institucional y avalúo que es la que nos permite coordinar este proceso. En esa división de investigación estamos el doctor Héctor Aponte y yo trabajando. Tenemos un equipo de profesores, coordinadores de avalúo, que trabajan en los programas con sus docentes para ejecutar y validar ese ciclo. Es importante que en ese plan de avalúo nosotros hemos expuesto de que todo el mundo tiene un rol. No es un rol institucional que nosotros estamos en la parte de arriba decidiendo qué es lo que se va a hacer, sino que todos tenemos algo que hacer y estamos dentro de la vía de que todos queremos ser partícipes de este proceso de una manera u otra. Luego de esto se valida el coordinador con el decano asociado y luego nos entrega esa organización de ciclo y en esa organización de ciclo van a establecer los cursos de inicio, de mitad y de salida, alineados a los objetivos de aprendizaje del programa y alineados a la vez con unos dominios del aprendizaje. Y esos dominios del aprendizaje están alineados al perfil del egresado, subgraduado y graduado. También tenemos una comunidad de práctica en la que se divulga en un día de avalúo, en coloquios y encuentros lo que estamos haciendo. Y también medimos la evaluación de la efectividad del avalúo del aprendizaje con el investigador que tenemos aquí presente con nosotros. Y este es nuestro organigrama. Tenemos la coordinación institucional, tenemos una coordinadora institucional subgraduado, una coordinadora institucional graduado, que es mi caso, un desarrollador de programación y tenemos entonces los programas académicos. En ese ciclo 2025-2029, que estamos viendo esa secuencia curricular de entrada, punto medio y salida por programa, que nosotros buscamos que al menos 2/3 partes de los cursos en toda la trayectoria en la secuencia curricular puedan reportar datos. Quisiéramos que fueran todos, pero por lo menos 2/3 partes de los cursos de esa secuencia. Y tener intervenciones anuales planificadas, no incidentadas, porque en la misma manera que cuando yo trabajo avalúo en mi sala de clase, yo veo cómo mi estudiante está ejecutando, puedo determinar acciones transformativas para ver qué cambios yo hago en mi curso, cambios en los programas, cambios en el currículo. O sea, y todo eso son con unas intervenciones planificadas. Y ahí tenemos la estructura del ciclo 2025-2029 y los diferentes componentes del plan. Tenemos unos dominios de aprendizaje porque todo está alineado a esos dominios. Y esos son 8 dominios subgraduados y 6 dominios graduados como un marco común, en el que se pretende una expectativa de pase de un 70%. Y lo hacemos con rúbricas analíticas, con diferentes tareas. Los profesores establecen las tareas, se diseñan unas rúbricas analíticas de manera tal de que ese principio de equidad se pueda ver. Nuestros dominios son 8 a nivel subgraduado, 6 a nivel graduado. Tenemos, por ejemplo, competencias de información, comunicación efectiva, contenido de la disciplina, investigación y creación, pensamiento crítico, razonamiento lógico y matemático, responsabilidad social y tecnología. Y 6 dominios del aprendizaje a nivel graduado. Buenos días, hacemos transición y me permito 30 segundos para agradecer a la doctora Elena Maldonado por su mentoría y a la doctora Chamari Fuentes Vergara, que en nuestra institución, en ausencia de un curso formal para aprender del assessment y el avalúo, como decimos en Puerto Rico, analogizando con la música, tomó la batuta, tomó esa dirección y nos proveyó formación. Gracias.
Como decía la compañera, trabajamos a partir de dominios. Eso significa que hay una noción de producto de aprendizaje más allá que de competencia, lo que nos permite obtener datos que para los profesores es un poco más sencillo recolectar porque lo pueden hacer al final del semestre en curso, al final de los cursos. Yo desearía que tomaran medidas a lo largo del semestre, pero el mínimo que les requerimos es esa medida final por semestre para establecer comparaciones macro a nivel del currículo. Y esa intervención y esa alusión a los dominios y a cuáles son esas competencias que tienen los estudiantes en los cursos nos lleva a la pregunta que introdujo la compañera Chamari Fuentes en su recomendación al colega de Colombia. Debemos preguntarnos si el currículo está alineado con estas competencias. Es decir, si tenemos un estudiante que empieza una carrera en biología y a mitad de su carrera se cambia a ciencias sociales, debe tener las mismas características institucionales, independientemente sea biólogo o científico social. Esos son los dominios que caracterizan a la institución y que le proveen cumplimiento para las agencias acreditadoras, y que más allá del cumplimiento tenemos la motivación intrínseca de formar ciudadanos integrales. Por lo tanto, el huevo o la gallina, ¿qué vino primero, el currículo o el avalúo? Pues ninguno de los dos, porque estamos en un ciclo. En el caso de nosotros, esa representación visual se logra a nuestro Online Learning Assessment System, el sistema en línea para hacer assessment o avalúo del aprendizaje, en cuya formación participó la doctora Fuentes. Este sistema nos permite visualizar recoger los datos primero, recoger los datos y visualizarlos como pueden obtener en los niveles de curso, de programa, de departamento, de facultad y de institución. Lo que permite no solo un mero repositorio de datos e información, sino la toma de decisiones informada, clara y divulgable. Además permite la investigación institucional continua porque está alineado con los estándares de ética y tiene una notificación acerca de las leyes regulatorias sobre la privacidad y anonimato de los estudiantes. El Online Learning Assessment System, como comentaba, permite visualizaciones para decidir, evidencia útil para acreditación, transparencia, trazabilidad por programa, por dominio y por curso para el profesor. Tenemos el ciclo, como precisé, no hay un inicio ni un final porque es un ciclo. Tenemos la rúbrica analítica, el ingreso de datos en el sistema, el análisis, la retrocomunicación, y este componente es clave para la cultura del avalúo que buscan las agencias acreditadoras, que proponía la doctora Fuentes y que va más allá de tener e implantar un plan. Nuestro plan institucional fomenta el diálogo con actividades como el día de avalúo, las reuniones periódicas, los coloquios y, muy importante, en nuestra oficina, que es de carácter institucional, respondemos a los informes que nos proveen. La coordinadora provee un detalle de cuál es la participación, cómo pueden mejorar los instrumentos, cuál es la validación que tuvo ese instrumento, si llegó a haber un proceso de calibración y diálogo para llegar a acuerdos, y cuáles son las evidencias que sostienen ese interés por la calidad de los ofrecimientos al estudiante. Lo que nos propende acciones transformadoras y al seguimiento de esas acciones transformadoras. En ese sentido, nuestro nuevo plan sustituye los informes convencionales en papel, como les llamamos, como ya tenemos un sistema electrónico para regular y visualizar los datos relativos a las expectativas de pase. Hemos sustituido ese informe por un informe de qué hiciste con esos datos, es decir, un informe de acciones transformadoras anuales. Y acudimos a la bibliografía, hicimos una investigación institucional sobre acciones transformadoras y, tomando los conceptos de
Natasha Jankowski principalmente, hemos identificado 5 tipos de acciones transformadoras. Además de vincular el ejercicio del avalúo con la investigación institucional e insertarnos en una escuela de assessment que es norteamericana, además de ese propósito académico docente, logramos facilitarles el trabajo a los profesores. ¿Por qué? Porque nos percatamos del ciclo anterior, hicimos avalúo del avalúo y encontramos que muchos profesores no conocían lo que era el avalúo, no conocían lo que era una acción transformadora y encontrábamos párrafos y disertaciones sobre su experiencia en el curso y había que buscar con una lupa cuál es la acción, qué vas a hacer con eso. Así que nos insertamos en estos 5 tipos de acciones transformadoras o esta taxonomía de Jankowski. La acción transformadora interna al curso, la curricular, el cambio oficial, las asesorías académicas al estudiante, la co-curricular que integra alianzas entre cursos y el meta-avalúo. Si esos programas hicieron nuevas rúbricas, nuevos sistemas de evaluación, nuevas estrategias que han integrado usando los datos. Cada acción vincula el dominio institucional, la competencia general, el indicador y evidencia de efectividad. ¿Cuán efectiva fue esa acción? Un ejemplo breve. Disminuir brecha en competencias de información de 45% a 70%, a más de 70%, con rediseño de una tarea, el ofrecimiento del taller y la calibración de una rúbrica. ¿Cuál sería este tipo de acción transformadora? Si vamos a rediseñar una tarea y a calibrar una rúbrica. Es una acción transformadora de meta-avalúo. Evaluamos cómo estábamos evaluando y cambiamos esa forma de evaluar para mejorar esa brecha, cerrar esa brecha y alcanzar mayor %. Resultados esperados y replicabilidad. Tenemos una cultura de mejoramiento continuo en la medida en que tomamos decisiones con los datos, la docencia está constantemente informada a través de actividades de divulgación e involucramos normativamente en este plan representación estudiantil. De modo que ahora cada comité tiene que tener un estudiante que ofrezca su opinión y sus visiones sobre las decisiones que nosotros estamos tomando. Tenemos el informe anual de acción transformadoras, lo que propende un modelo replicable en contextos diversos. Para el éxito estudiantil, ¿cuáles son los próximos pasos? La implantación del plan que ya comenzó este semestre, la recopilación de datos e información y seguramente reflexionar sobre el currículo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Hace un rato la doctora Fuentes le recomendaba al colega de Colombia sobre la secuencia curricular. Y algo que ha ocurrido en muchas universidades en Estados Unidos y Puerto Rico es que se han adoptado modelos que no tienen secuencia. Entonces, no podemos cambiar el currículo, porque como decimos cuando estamos en procesos de acreditación, we're not curricular people, we're assessment people. Pero le podemos decir a las personas que toman decisiones sobre el currículo a partir de los datos, cuando descubren, es que yo no tengo una secuencia, ¿cómo voy a medir el progreso de los conocimientos? Bueno, pues los datos nos dicen que eventualmente podrías revisar ese currículo para integrar componentes secuenciales alineados a la maduración de conocimientos, que es lo que nos dicen las investigaciones que ocurre el aprendizaje en la educación superior. Muchas gracias.